En el canal ya hemos visto qué es un eclipse y por qué se producen. Dentro de una serie de SAROS pueden producirse 4 tipos de eclipses solares: parciales, totales, anulares e híbridos. Y 3 tipos de eclipses lunares: penumbrales, parciales y totales. De todos estos, los eclipses híbridos son los menos frecuentes y también uno de los tipos más curiosos. Para entender exactamente cómo se produce un eclipse híbrido, debemos entender primero los conceptos de umbra, penumbra y antumbra. Pero antes de continuar, quiero presentaros Meteolab X, una plataforma de datos meteorológicos que he creado. Permite conectarse a estaciones meteorológicas de todo el mundo para consultar observaciones en tiempo real, variables avanzadas, tendencias e incluso series históricas de más de 100 años en algunas estaciones. Además, si tenéis una estación compatible con Weather Underground o WeatherLink, podéis conectarla para visualizar sus datos en directo y consultar su histórico. Meteolab X también incluye mapas globales de temperatura, viento y precipitación en tiempo real. Aunque funciona como página web, también podéis instalarla como una web app en el móvil o en ordenador y utilizarla prácticamente como una aplicación normal. Os dejaré el enlace en la descripción y ahora sí, sigamos con el vídeo. Cuando tenemos una fuente luminosa y un objeto redondo que se interpone entre la fuente y un observador, se crea una sombra en forma de cono, en la cual podemos diferenciar 3 partes. Si trazamos rectas tangentes a los limbos del mismo lado de la fuente y el obstáculo, obtendremos un cono que se extiende más allá del obstáculo y termina donde ambas rectas se cortan. La zona comprendida entre el corte de las rectas y el obstáculo es la umbra. En esta zona, un observador vería la fuente totalmente eclipsada. Si la fuente es el Sol y el obstáculo la Luna, cuando la Tierra se sitúe dentro de la umbra tendremos un eclipse total de Sol. Si el obstáculo es la Tierra y la Luna se coloca dentro de la umbra, tendremos un eclipse total de Luna. Tracemos ahora rectas tangentes pero desde los limbos opuestos. Obtenemos un cono contrario al anterior, que se abre en lugar de cerrarse. El área dentro de este nuevo cono, excluyendo la umbra, es la penumbra. Un observador situado en esta región verá la fuente luminosa parcialmente eclipsada, tanto más cuando más cerca de la umbra se encuentre. En el caso de que la Tierra se coloque en la penumbra de la Luna, tendremos un eclipse parcial de Sol. De lo contrario, si es la Luna la que se coloca en la penumbra de la Tierra, tendremos un eclipse penumbral. Ahora bien, en el caso del eclipse del Sol, la superficie de la Tierra queda muy cerca del vértice del cono de umbra lunar, por lo que la región afectada por la umbra en la superficie de la Tierra es muy pequeña. Suele abarcar menos de 270 kilómetros de diámetro. En cambio, la penumbra puede alcanzar entre 6.700 y 7.000 kilómetros de diámetro a la distancia de la Tierra. Ahora bien, las rectas tangentes que delimitan la umbra no terminan ahí. Podemos extenderlas más allá y obtenemos otro cono que se abre. La región interior de este cono es la antumbra. Más allá del vértice del cono de la umbra, el obstáculo tiene un tamaño aparente inferior al de la fuente, por lo que un observador situado en la antumbra verá que el obstáculo se sitúa en el interior del disco de la fuente, pero no lo oculta por completo. Cuando la Tierra se ubica en la antumbra de la Luna, tenemos un eclipse anular. En el caso contrario, la antumbra de la Tierra se encuentra a partir de los 1,4 millones de kilómetros, mientras que la Luna está a unos 400.000 kilómetros, por lo que no podemos tener eclipses anulares de Luna. Para el caso de eclipses de Sol, podemos tener que la superficie terrestre intercepte el cono antes de su vértice, por lo que en unas regiones internas al cono será total y en las externas parcial. Si se encuentra más allá del vértice, tendremos en unas regiones anular y en otras parcial, pero en algunas ocasiones raras puede darse que la superficie de la Tierra pase justo por el vértice del cono de la umbra. En ese caso, tenemos un eclipse híbrido. Como la superficie de la Tierra es curva, no todos los puntos de la trayectoria central se encuentran a la misma distancia de la Luna. En algunas regiones, la superficie queda más allá del vértice del cono, dentro de la antumbra, y la Luna se ve ligeramente más pequeña que el Sol, produciendo un eclipse anular. En otras regiones, sin embargo, la superficie terrestre queda antes del vértice, dentro de la umbra, y la Luna cubre completamente el disco solar, produciendo un eclipse total. Por eso, un mismo eclipse puede comenzar siendo anular, convertirse después en total y volver a ser anular hacia el final de su recorrido. A este tipo de eclipses se le llama eclipse híbrido. El último eclipse híbrido tuvo lugar en abril de 2023, mientras que el próximo no llegará hasta noviembre de 2031. La NASA calcula que solo alrededor del 4,8% de los eclipses solares son híbridos.